Seguimos adelante recibiendo ahora con muchísimo gusto al señor diputado Carlos Gamú de CAP-L, Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos más adelante una situación que se vivió en la sesión de diputados, un principio de incendio allí, que fue rápidamente controlado. ¿Le tocó estar ahí? Sí, no, se sentía el olor, una engrapadora eléctrica que, bueno, se quemó y el olor era, no se asusta un poco. Era inquietante, ¿no? No, porque en realidad creo que en Uruguay también carecemos de una política seria de prevención, en el sentido de que, bueno, no se hacen simulacros de incendio nunca. Sí. Entonces, cuando esas cosas suceden, sobre todo en ámbitos donde hay tanta gente, claro, generalmente uno suele inquietarse un poco. Desde ya, bueno, ya lo decía el presidente Orrico, allí había una situación a preservar desde el punto de vista humano y desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Sin duda, sí. ¿Han pedido informes los diputados respecto a las medidas en el Palacio específicamente? ¿Por qué sería insólito que en la Casa de las Leyes no se hubiera regulado eso? No, el problema es que me parece que el problema que tenemos es que en todo Uruguay rara vez hay simulacros de incendios. Yo creo que es una cosa a incorporar en un futuro, sobre todo en los centros de enseñanza, ¿verdad? Bueno, desde ya, eso también inquietó al principio de año a las autoridades. Bueno, lo hemos convocado. Ayer estuvo compartiendo, luego vamos a hablar de eso, un refresco, tengo entendido, en un bar con el ministro de Defensa. ¿Es posible? Sí, sí. Bueno, porque queríamos conocer algunos detalles de lo que usted entiende como la gestión del ministro Huidobro y sobre todo algunas situaciones vinculadas a la defensa. Un comentario de un analista político calificado respecto a esta elección en los Estados Unidos, por ejemplo. Mire, yo le decía fuera de micrófonos que es muy difícil que en Estados Unidos un presidente no sea reelecto. Y haciendo memoria, desde, bueno, Kennedy terminó asesinado, pero después Johnson fue reelecto, Nixon fue reelecto, luego Carter no, el único presidente que no es reelecto, Reagan fue reelecto, Clinton fue reelecto, los dos Bush fueron reelectos sucesivamente, y bueno, y Obama ahora es reelecto. Es cierto que en un sistema como el estadounidense, el hecho de esa especie de aura majestática que te da la presidencia, bueno, te facilita un poco, claro, la campaña electoral. De cualquier modo, con ahora una situación de un pueblo aparentemente muy polarizado. Sí, no, lo que puede llamar la atención es cómo un presidente gana, pero no tiene mayoría en la Cámara. Pero recordemos que en Estados Unidos los partidos políticos no son como los partidos, claro, políticos uruguayos, no son disciplinados. Es decir, el presidente cada vez que tiene que sacar una ley, tiene que salir a pelear los votos, aún dentro de su propio partido. Y en realidad los demócratas conservadores están más cerca de los republicanos liberales en muchos temas. Pero digo, ahí siempre se va a gobernar. Claro, bueno, hubiera votado Obama, digamos. Sin duda. Hubiera votado. Lo que más, a ver, si Obama fuera candidato en Uruguay, seguramente no lo votaría, pero en Estados Unidos, bueno, es el menos malo. Ahí digamos. Está, bueno, de eso un poco mencionaban algunas cuestiones en las redes sociales. Ayer en un encuentro, ¿qué le pareció esa convocatoria de Vamos Uruguay que reunió a los presidentes? Me parece que es una imagen muy potente y que es digna de ser destacada. Me parece muy bien que personas con una vastísima experiencia en los asuntos del Estado se reúnan, me parece francamente muy interesante. Acá en Uruguay no nos podemos dar el lujo de perder la experiencia de que tiene los presidentes Lacalle, Jorge Valle, Sanguinetti, Tabaré Vázquez. Creo que es bueno eso, claro, que es muy común en otros países, pero bueno, celebro esta iniciativa. Sí, fue muy potente esa imagen que hay que, como usted decía, defender. Allí, entre algunos cruces, en tono de humor, Lacalle felicitó a Vázquez por haber apelado en su momento ante las dificultades con Argentina a la ayuda, al respaldo de George Bush. ¿Comparte esa parte de la reunión?
Mire, yo cuando sucedió eso, el compañero Tabaré fue víctima de muchos ataques, muchas burlas. Ahora, uno es, como decía Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia. Para juzgar a Vázquez hay que haber estado en su pellejo en aquel momento. Por lo tanto, yo podría compartir o no, pero tendría que saber en qué circunstancia estaba. Yo por eso no lo juzgué duramente, al contrario, le brindé mi total apoyo. Y para hablar hay que saber. Y vaya a saber uno qué circunstancias estaban dando en ese momento en las relaciones con Argentina. Bien, sí, precisamente de eso habló el propio presidente Vázquez en su momento, ¿no? De una circunstancia muy compleja, muy especial. Y allí, bueno, nos vamos acercando a esa situación que tiene que ver con la relación entre los Estados Unidos y Uruguay. En materia de defensa, por ejemplo, ¿es uno de los temas que trataron ayer con el ministro de Defensa o fueron por otros carriles? Hablamos de muchos temas, evidentemente, hablamos más que nada del futuro, ¿verdad? De 20 o 30 años. Bueno, esa mirada prospectiva muy de Fernández Huidobro. Tiene una mirada muy fuerte. Estuvimos hablando de lo que va a ser la sociedad postpetróleo, el enorme problema que tenemos con los residuos, el tema energético, y el tema de defensa también, porque en realidad, usted fíjese que en el futuro quizás los elementos importantes para las guerras no va a ser el petróleo, sino va a ser el agua. Y nosotros estamos sentados arriba de un manantial de agua. Entonces, ¿cómo debemos abocarnos a una estrategia de defensa que ayude a preservar nuestras riquezas naturales? Y se avanzó en esa estrategia de defensa precisamente con los Estados Unidos. Sí, por lo menos se comparten cosas. Nosotros, se sabe que Fernández Huidobro no comparte aquello que era el TIAR, ¿verdad? Claro. Que nunca entró en vigencia, y cuando tuvo que entrar en vigencia, con el caso de la Guerra de las Malvinas, no entró en vigencia. Entonces, los temas de defensa son temas a veces áridos, ríspidos, pero más vale prevenir que curar, y en ese sentido tenemos a un ministro que es un gran estudioso de esos temas. A veces se generan suspicacias o se puede llegar a herir la susceptibilidad de aquel votante tradicional del Frente Amplio cuando se menciona este tipo de pensamiento estratégico con Estados Unidos. Sí, pero el tema es que la realidad impone, ¿verdad? Nosotros atacamos ferozmente lo que consideramos el imperialismo norteamericano, pero digo, nosotros no podemos mudarnos de barrio, pero ninguno de esos que ataca dice, bueno, rompamos relaciones con los Estados Unidos. Sería de poco realismo. Claro. Bueno, ayer la embajadora aquí mismo decía eso, que muchas veces hay que precisar las cuestiones en términos históricos y en los momentos que se están viviendo. Hoy aquello del imperialismo parece haber quedado atrás. Hay una nueva forma de imperialismo. Yo le tengo más miedo a las multinacionales que al gobierno propio de los Estados Unidos. Bueno, a propósito de multinacionales, nos vamos acercando también al tema que nos convoca, porque todo ha evolucionado a tal velocidad que es inabarcable para la capacidad de razonamiento del ser humano el avance en la tecnología. Claro. Y usted allí intenta también incorporar su postura, su opinión y algunas iniciativas respecto a esa forma de quedar tan expuestos en las redes sociales, en la internet, y apunta precisamente a preservar la intimidad. Sí, más que la intimidad, el derecho a la privacidad. Exactamente. Como bien dice usted, mire, cuando se inventó el automóvil, el Código Penal no tenía una norma que castigara, por ejemplo, al que atropelle a una persona y sigue. Bueno, hubo que crear una norma que estableciera justamente el castigo a todo aquel que no asiste a un accidentado cuando es por su propia culpa. ¿Por qué? Porque se estaba defendiendo el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces nuestra Constitución consagra el derecho a la honra de las personas. Pero no hay ninguna norma que esto lo garantice en lo que refiere a
lo que se denominan las redes sociales o los medios de comunicación. Paradójicamente, usted fíjese que en su informativo muchas veces personas que cometieron delitos gravísimos, como son primarios, usted no puede publicar ni su foto ni su nombre. Sin embargo, en las redes sociales muchas veces, violando el derecho a la privacidad de las personas, aparecen o grabaciones o filmaciones que atentan directamente contra el derecho a la privacidad de esas personas. Este caso que tuvimos acá en Uruguay, así hubiéramos agarrado al sinvergüenza que publicó eso, no hay en nuestro Código Penal una norma que castigue hacer eso. Claro, usted se está no refiriendo... está garantizado bueno, claro, el derecho a la publicación del video íntimo de la deportista Krishnamurti. ¿Usted entiende entonces que hay un vacío allí y que es probable legislar para que haya una pena de 2 años, de como 6 mínimo? meses de prisión a 2 años de penitencia. ¿Sabe por qué además me parece importante legislar? Lo que sucedió con Krishnamurti causó en Uruguay una admirable alarma, a mi juicio, pero investigando con un equipo que está trabajando conmigo, encabezado por la doctora María José Morena, descubrimos que en Canadá una chica de 15 años se suicidó por un tema de estos. Sí, emitimos el informe acá. En Paraguay se suicidó un hombre. Entonces, antes de que pasen esas cosas, ¿por qué no le ponemos coto, con tiempo, analizamos bien? Porque el derecho a la privacidad está en el mismo artículo de nuestra Constitución que el derecho a la propiedad, a la vida y a la libertad. Por lo tanto, yo creo que debemos regular en ese sentido. Bien, señor diputado, no se acota específicamente a la publicación de videos íntimos sin consentimiento. Usted quiere ir un poco más allá, entonces. Exacto. Yo planteo en el primer artículo que aquellos videos de carácter íntimo no pueden ser publicados sin el consentimiento de todos los participantes cuando afecten el derecho a la privacidad. En segundo lugar, basta, en segunda parte del artículo, basta, y el consentimiento tiene que ser expreso, tiene que ser expreso. Que se encargue el que lo quiere subir a la red de conseguir el consentimiento expreso para poder publicar. Consentimiento expreso que una nota firmada, bueno, digamos. El problema es del que lo sube, que se ocupe él. Yo no me voy a ocupar de eso. Y en segundo lugar, ponemos como agravante cuando las imágenes hayan sido obtenidas sin el conocimiento o el consentimiento de todos los participantes, es lo que se denomina una cámara oculta, claro, por llamarlo de alguna manera. Con todo respeto, ¿no le parece muchas veces que legislar sobre una situación tan intangible es como andar cazando moscas por el rabo? Porque en esa cuestión tan inabarcable de Internet es muy posible el anonimato. No, pero esto es además a instancia de parte, es decir, si yo me siento lesionado, que se viola mi derecho a la intimidad o a la privacidad, bueno, yo hago una denuncia, esa instancia de parte, acá no se actúa de oficio. Claro. Lamentablemente, como bien dice usted, no vamos a poder perseguir el anonimato, ese facilongo que existe hoy, pero sí cuando se publican imágenes en las redes, filmaciones y cosas, y yo creo que le tenemos que poner coto. Pero ¿qué pasa? Se me dice, bueno, pero uno llama y la retiran de la red. Pero el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. No usted habla, claro, usted la emprende contra los que denomina canallas anónimos, digamos. Canallas anónimos. Ajá. A veces justamente uno tiene esa sensación de decir, bueno, se legisla, pero el anonimato es pero mire inaccesible. Sí. De la misma manera que los medios técnicos, cuando se trata de estafas bancarias por Internet, enseguida agarran al que lo hizo, también esos mismos medios técnicos se pueden utilizar para establecer quién subió a la red las cosas o quién las repica. De lo contrario, no podríamos perseguir delitos tan execrables como
por ejemplo, la pornografía infantil. También el proyecto establece una cosa, a mi juicio, importante, que es no solamente el que sube a la red la imagen, sino el que la repica. Porque de la misma manera que si usted mañana recibe en su computador personal pornografía infantil y usted después me la manda a mí, usted de alguna forma está siendo auxiliar o cómplice de la comisión de un delito. Bueno, ¿le resultó difícil muchas veces asir, abarcar, tomar esos conceptos como los de la libertad, los de la intimidad? Porque muchas veces legislar sobre aspectos tan subjetivos es complejo. Por suerte, nuestra Constitución es larga y sabia. Tenemos el artículo 7º, tomo en cuenta el 32, que evita la censura previa, que yo eso lo quiero defender siempre. Yo soy de los que digo que la mejor ley de prensa es la que no existe. Lo sigo sosteniendo. Como lo decía el presidente. Lo sigo sosteniendo. Y tenemos el artículo 72, que a mi juicio es muy importante, porque dice que aquellos derechos inherentes al ser humano, aunque no estén tácitamente, explícitamente puestos, igual se deben respetar. Por otro lado, bueno, está los pactos de derechos humanos que ha firmado Uruguay, que también forman parte de nuestro derecho positivo. Por lo tanto, los conceptos, si bien puede parecer difícil el concepto de intimidad y de privacidad, todos sabemos a lo que nos referimos. Y también tenemos la ventaja en Uruguay que tenemos un poder judicial independiente que actúa con sentido común, lo que se llama la libre convicción de los jueces y la sana crítica, de acuerdo a lo que me han dicho mis asesores. Está muy bien. Muchas veces esa libertad de interpretación de los jueces genera otras controversias, ¿no? Y permítame simplemente hacer un paréntesis en un aspecto vinculado con la tecnología también para la prevención de la violencia de género. Los jueces de familia que entienden, están asistidos por la ley como para descartar la posibilidad de instalar ese dispositivo. ¿Tiene alguna reflexión sobre ese punto? A mí me parece una barbaridad. Yo creo que hay que implantarlo, el dispositivo. También para evitar tragedias. Claro. Si con la pulsera esa yo puedo ayudar a que una mujer no la golpeen, así salve a una sola, yo pongo la pulsera. Bien. Diputado, ¿qué acogida ha tenido la iniciativa no solo en, digamos, los sectores de la sociedad que usted consultó, en el propio Parlamento? Bueno, yo la hablé con mi sector político, ayer fue presentado a la bancada del Frente Amplio. En principio la acogida ha sido buena. Me congratulo también que el ministro interino del Interior, el licenciado Jorge Vázquez, haya apoyado esta iniciativa, pero sobre todo creo que refleja un sentido común de los orientales, de que debemos, no tenemos que copiar lo malo de otros países. Claro. Y bueno, si con esto le ponemos coto, tanto mejor. Aparte, si usted me permite, todos somos padres, tíos, algunos seremos abuelos, todos tenemos hijas, hijos, hermanos, amigos, y no nos gustaría que pasaran por el infierno que le tocó pasar a esa gran boxeadora que es Krishna Mus. Y lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, tampoco podemos permitir que se lo hagan a los demás. Está muy bien. Bueno, uno lo ve a esta hora hablando con esa calma, con esa ponderación, cuidando las palabras. Y lo mismo de Krishna Mus le provocó a usted otro incidente, que muchos recuerdan seguramente, cuando aquel festejo en el partido de rugby en el Charrúa. Y algunos dijeron, ¿no se le habrá soltado la cadena a Gamú? Ahí me salió el vasco. Reconozco que me fui... Como dicen, me fui de mambo. Me fui de mambo. El tema es que me había producido tal indignación lo que le había pasado y me puse en el lugar, por ejemplo, de Roberto, que es el papá de Krishna Mus, y ahí exploté, ¿verdad? En realidad, ese calificativo que usé se lo tendría que haber hecho a los que efectivamente pusieron la muñeca, pero
en ese irme se me fue y generalicé a todo el mundo del rugby, cosa absurda. Yo tengo amigos que viven en Carrasco también, pero me brotó mucho la rabia porque lo vi hasta como un tema de clase, ¿verdad? Es decir, se meten con esta gurisa, que es una gurisa, es menor que mi hija, se meten con esta gurisa porque no proviene de una clase alta, porque es boxeadora. Pero se arrepintió de ese momento. Pero me fui de mambo. Y a todos aquellos que se sintieron afectados injustamente por mis palabras, bueno, pido disculpas porque uno también es humano y se equivoca. Claro, bueno, me parece... ¿Lo había hecho públicamente ya este pedido de No, disculpas? lo hago por primera vez acá bueno, en los estudios. seguramente serán aceptadas por las personas que tan afectadas quedaron en aquel momento. Le quiero agradecer mucho, Gamú. Se lo nota siempre muy elegante con el color. ¿Es por cábala lo del color negro? Mire, el color negro es una promesa que tuve en su momento con mi hija, que si salvaba todos los exámenes iba a ir siempre de negro al Parlamento. Como afortunadamente me da muchas alegrías, por cábala me sigo vistiendo de negro, bueno, para que siga y pronto tengamos a la maestra Alfonsina Gamú en alguna escuelita del Uruguay. ¿Vocación allí? ¿Mucha vocación? Tiene mucha vocación, tiene mucha vocación. Bueno, que así sea entonces. Me imagino que estaba invitado al brindis este de desagravio. Que estaba. ¿Iba a acudir? Sí. Por supuesto que iba a acudir, porque bueno, yo no preciso ir un brindis para que tanto el Quique Pintado como el Ñato Lorenzo sepan que yo los apoyo a muerte, porque aparte lo declaro en todos lados, pero si se hacía eso yo iba a acudir, ¿cómo no? Me parece que se hizo un mar de fondo ahí, porque como dijo mi amigo el diputado Pozzi, tanto lío por un asado. Claro. Está bien. ¿El lío está en otro lado desde su punto de vista? O sea, ¿hay una situación que habría que revisar hacia la interna con el tema? No, yo lo que creo es que es un tema muy complejo. No, digo, a ver, si uno repasa la historia, fíjese que se fundió Pan American, TWA, Iberia en su momento, Easter Airlines. Entonces, uno dice, ¿hay algún problema con el tema de las aerolíneas? Me parece que el problema no es en la interna ni en el Uruguay, el problema es de las aerolíneas a nivel mundial. Claro. Ahora, cuando integrantes del propio Frente Amplio hablan plantean sus dudas sobre el proceso, sobre la transparencia que debió seguir, ¿usted no se afilia a esa teoría de que hay de ninguna manera, y rechazo tajantemente que no haya habido transparencia, ¿verdad? A ver, los frente amplistas nos tenemos que hacer cargo de las verdes y de las maduras. Ahora, este equipo económico, encabezado por el ministro Lorenzo y el vicepresidente, nos han dado maduras y pico, que nos permitieron, entre otras cosas, volver a ganar el gobierno en el 2009. Bueno, cuando sale alguna verde porque salió mal el tema Leadgate, bueno, no podemos transformarlos de brillantes en demonios de un día para el otro. Por eso yo rechazo, y por supuesto rechazo cualquier tipo de insinuación de que hubo falta de transparencia. El senador Loriera acá mismo dijo, puede comprometerse la chance electoral del Frente Amplio por esta situación. ¿No comparte esa mirada? No comparto de ninguna manera. Es más, yo sigo sosteniendo, te recuerda que algunos se reían cuando lo dije, que con Tabaré ganamos con la fusta bajo el brazo, y hace poco hubo una encuesta que así lo está indicando. Muchísimas gracias, Carlos. No, por favor. Carlos Gamú estuvo con nosotros, legislador del Frente Amplio de CAP-L. Vamos a la pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Algunos detalles de lo que usted entiende como la gestión del ministro Huidobro y sobre todo algunas situaciones vinculadas a la defensa. Un comentario de un analista político calificado respecto a esta elección en los Estados Unidos, por ejemplo. Mire, yo le decía fuera de micrófonos que es muy difícil que en Estados Unidos un presidente no sea reelecto. Y haciendo memoria, desde bueno, Kennedy terminó asesinado, pero después Johnson fue reelecto, Nixon fue reelecto.
Luego Carter no, el único presidente que no es reelecto. Reagan fue reelecto, Clinton fue reelecto, los dos Bush fueron reelectos sucesivamente, y bueno, y Obama está más cerca de los republicanos liberales en muchos temas. Pero digo, ahí siempre se va a gobernar. Claro, bueno, hubiera votado Obama, digamos. Sin duda. Hubiera votado. Lo que más, a ver, si Obama fuera candidato en Uruguay, seguramente no lo votaría, pero en Estados Unidos, bueno, es el menos malo. Ahí digamos. está, bueno, de eso un poco mencionaban algunas cuestiones en las redes sociales. Ayer en un encuentro, ¿qué le pareció esa convocatoria de Vamos Uruguay que reunió a los presidentes? Me parece que es una imagen muy potente y que es digna de ser destacada. Me parece muy bien que personas con una vastísima experiencia en los asuntos del Estado se reúnan, me parece francamente muy interesante. Acá en Uruguay no nos podemos dar el lujo de perder la experiencia de que generalmente uno suele inquietarse un poco. Desde ya, bueno, ya lo decía el presidente Orrico, allí había una situación a preservar desde el punto de vista humano y desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Sin duda, sí. ¿Han pedido informes los diputados respecto a las medidas en el Palacio específicamente? ¿Por qué sería insólito que en la Casa de las Leyes no se hubiera regulado eso? No, el problema es que me parece que el problema que tenemos es que en todo Uruguay rara vez hay simulacros de incendios. Yo creo que es una cosa a incorporar en un futuro, sobre todo en los centros de enseñanza, ¿verdad? Bueno, desde ya, eso también inquietó al principio de año a las autoridades. Bueno, lo hemos convocado. Ayer estuvo compartiendo, luego vamos a hablar de eso, un refresco, tengo entendido, en un bar con el ministro de Defensa. ¿Es posible? Sí. Bueno, porque queríamos conocer. Seguimos adelante recibiendo ahora con muchísimo gusto al señor diputado Carlos Gamú de CAP-L, Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos más adelante una situación que se vivió en la sesión de diputados, un principio de incendio allí, que fue rápidamente controlado. ¿Le tocó estar ahí? Sí, no, se sentía el olor, una engrapadora eléctrica que, bueno, se quemó y el olor era... No se asusta un poco. Era inquietante, ¿no? No, porque en realidad creo que en Uruguay también carecemos de una política seria de prevención, en el sentido de que, bueno, no se hacen simulacros de incendio nunca. Sí. Entonces, cuando esas cosas suceden, sobre todo en ámbitos donde hay tanta gente, claro. Ahora es reelecto. Es cierto que en un sistema como el estadounidense, el hecho de esa especie de aura majestática que te da la presidencia, bueno, te facilita un poco, claro, la campaña electoral. De cualquier modo, con ahora una situación de un pueblo aparentemente muy polarizado. Sí, no, lo que puede llamar la atención es cómo un presidente gana, pero no tiene mayoría en la Cámara. Pero recordemos que en Estados Unidos los partidos políticos no son como los partidos, claro, políticos uruguayos, no son disciplinados. Es decir, el presidente cada vez que tiene que sacar una ley, tiene que salir a pelear los votos, aún dentro de su propio partido. Y en realidad los demócratas conservadores